por favor, porque aquí estoy en la compu. Ya, entonces vamos a hablar ahora del tema de epistaxis. Es un tema muy importante, es un tema muy básico que todos como médicos generales debemos saber manejar. Muchas veces podemos tener un paciente con epistaxis y el no saber poner un simple tapón anterior y adecuadamente, nos puede llevar a complicaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver el objetivo en sí de la presentación es identificar cómo es una epistaxis anterior, cuándo es una epistaxis posterior, realizar el manejo adecuado de las epistaxis en emergencias y realizar la referencia oportuna a la especialidad de otorrinolaringología cuando no podamos colocar un tapón adecuado y controlarlo, ¿ya? Entonces, la epistaxis es la hemorragia de origen en las fosas nasales o senos paranasales, que se va a exteriorizar a través de los orificios nasales o boca, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta la irrigación de las fosas nasales, porque en relación a esto nosotros vamos a poder determinar si se trata de una epistaxis anterior o una epistaxis posterior. Como todos sabemos, las fosas nasales va a tener una irrigación muy particular porque va a estar irrigada tanto por el sistema carótido de la carótida interna como del sistema de la carótida externa, las cuales van a anastomosarse en una porción anterior del tabique y van a unirse estos dos sistemas conformando el plexo de Kieselbach. Siendo el plexo de Kieselbach el área más fácilmente sangrante. Entonces, esta área es muy fácilmente sangrante y se va a encontrar en la parte del tabique, ¿no? En la parte anteroinferior del tabique. Esta anastomosis, como podemos ver en este gráfico, está por las ramas más terminales, tanto del sistema de la carótida externa como de la carótida interna. La carótida externa... Doctora, ¿está tomando de diapositiva? ¿Sí? ¿Por qué no se ve? No, no se ve. Ni una. O sea, se ve la primera, la cara. La carátula que dice epistaxis y su manejo, esa se ve, doctora. Ahora, nada. No, nada. No, doctora. Tal vez si toca o hace clic en la 3. A ver. Y si está así, tampoco, ¿no? Ahora sí, doctora. Ahora sí, pero la 3 y la 4 no se han visto. Y ya, vamos a repetir. A ver, esto es la 1, los objetivos. Esta es ahí se ve. ¿Sí? Sí, sí. Y ya, a ver, voy a entrar por este celular. Denme un ratito. A ver, voy a copiar. Ya, el problema es de que no sé, cuando pongo presentación, ahí es donde no se presenta nada, ¿no? Y ya. Entonces, tampoco. No puedo presentarlo como tal, visto lectura. Ahí creo que sí, ¿no? Sí, ahí, doctora. Ahí Ya. está. Ya, entonces me van a ir corrigiendo si se pierde, especialmente cuando tengamos los videos. ¿Ya, chicos? Por favor. Entonces, ya hemos dicho, aquí está la definición, cómo es la irrigación en la nariz, en la pirámide nasal, tanto externa como internamente, ¿sí? Y esta parte donde les decía que es muy importante el plexo de Kieselbach, porque esta área va a ser el resultado de la anastomosis de estos dos sistemas, de la carótida externa, tanto
y de la carótida interna, ¿no? Entonces, fíjense, la carótida externa va a tener ramas terminales como la maxilar interna, y esta maxilar interna va a ingresar a la cavidad nasal por el orificio esfenopalatino y va a dar dos ramas, una rama interna y una externa. La externa va a ir a los meatos, cornetes y sin embargo la media va a ir al cornete superior y al tabique. Denme un ratito, por favor. Estoy en clases. No, no creo, hijita. Estoy en clases. ¿Ya? No, ya está. Estoy en clases dando clases teóricas. Ahorita. Ya te escribo. Chao, chao. Disculpen, hijito. Disculpen, chicos. Entonces, fíjense la rama interna, la rama medial al cornete superior y a la parte del tabique. Tenemos la rama, la arteria angular, que es la rama terminal de la arteria facial, y de esta arteria facial va a dar una rama que es la arteria del subtabique, ¿sí? Entonces, esta ramita de la arteria del subtabique también conforma este plexo de Kieselbach. Generalmente esto es pregunta de examen. Y del sistema de la carótida interna, la oftálmica, que van a dar las etmoidales anteriores y posteriores. Y las posteriores se van a dirigir a la región más posterior de lo que son las celdillas etmoidales, ¿no? La lámina cribosa en la región más posterior, una rama septal y una nasal lateral, ¿sí? Y las etmoidales anteriores va a dar la rama septal, septal lateral, externa, va a parte de los senos etmoidales anteriores y frontal, ¿no? Se va, como su nombre indica, a la región más anterior y una de esas ramas al tabique. Entonces, de esa forma está conformado el plexo de Kieselbach, que es importante porque es el lugar, como ya les he mencionado, que más fácil sangra, ¿sí? En la parte anterior. Entonces, ¿por qué es importante saber la irrigación? Porque nosotros vamos a tener la localización de la epistaxis anterior y la epistaxis posterior de acuerdo a qué lugar está sangrando. Entonces, la localización más principal en la epistaxis anterior va a ser el plexo de Kieselbach. Entonces, fíjense esta área donde la mayor cantidad de pacientes con epistaxis viene por una epistaxis anterior. Sin embargo, la posterior está localizado principalmente en la pared lateral. Les he dicho de que a nivel del agujero esfenopalatino ingresa a la arteria esfenopalatina y da las ramas. Entonces, a ese ingreso, a ese nivel, y estas ramas más posteriores pueden ser las causantes de una epistaxis posterior, ¿sí? Por su localización, ahora fíjense aquí, por su localización, muchas veces es difícil controlar esta epistaxis. Cuando nosotros ponemos un tapón anterior, vamos a hacer que las gasas, el algodón, lleguen solo a esta región. Sin embargo, la parte más posterior va a seguir sangrando. Y si está sangrando, ¿qué síntoma o qué signo vamos a tener con el paciente? Uno, el paciente nos va a decir, doctora, sigo tragando sangre y va a escupir o vomitar sangre. O yo voy a agarrar, le voy a abrir la boca con un bajalenguas y voy a ver que hay descarga posterior, pero de sangre activa, ¿sí? Entonces, conociendo la anatomía y la irrigación, la localización de estas ramas, nosotros podemos ya ver qué síntomas va a tener. Si yo hago algún procedimiento, no voy a poder controlar el sangrado, ¿no? Etcétera. ¿Cuáles son las causas? Entonces, a todos nosotros alguna vez hemos tenido un familiar o nosotros hemos sangrado por la nariz, ¿no? Es muy frecuente, por ejemplo, cuando estamos resfriados, ¿qué pasa? Sangramos por la nariz. Entonces, sería una causa local o general. ¿Qué dicen ustedes? Hola. ¿Local? Local. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso inflamatorio, ¿no? Pongamos, estamos con resfriado, hay un proceso inflamatorio y una rinitis. Sueno fuerte la nariz y me sangra, ¿no? Pero
si es un proceso viral, si estoy con fiebre, también es general o no. ¿Sí? ¿No ve? Entonces, en este caso puede ser ambas causas, por la fiebre, el cuadro infeccioso, la temperatura, ahí sangrar. ¿Por qué es importante eso? Porque nosotros tenemos que saber si la lesión es local o es general, porque de acuerdo a eso vamos a hacer un tratamiento, ¿sí? Si hay tumores o lesiones nasofaringeas, neoplasias, pólipos, nasofibroangioma juvenil, lesiones metastásicas, hemangiomas, las lesiones pueden estar localizadas en la fosa nasal y obviamente si es un tumor a ese nivel tendré que extraer el tumor y tendré que de esa forma controlar ese síntoma que va a tener de muchos, ¿no? Por ejemplo, en un nasofibroma juvenil, el paciente siente congestión de la nariz, epistaxis y obstrucción, ¿no? O sea, y vemos una masa tumoral. Entonces el tratamiento es retirar ese tumor porque el tumor es el que está sangrando, ¿no? Sin embargo, cuando hay por trauma, por ejemplo, digital, los niños o las personas adultas que se meten el dedo a la nariz para limpiarse los mocos, también pueden producir epistaxis, ¿no? Localizada porque están produciendo una úlcera a ese nivel y hay sangrado. Un trauma facial, un trauma nasal, resequedad de la mucosa, un cuerpo extraño, perforación septal posterior a una cirugía o posterior a un proceso inflamatorio crónico, puede producirnos epistaxis localizadas, ¿sí? Inhalación de sustancias como droga, ¿no? Barotrauma, irritantes ambientales, entonces nos van a producir una epistaxis localizada a ese nivel. Ya cuando existe algún problema sistémico, por ejemplo, una coagulopatía, una leucemia, trombocitopenia, enfermedades específicas ya como la de von Willebrand, anemias, policitemia, inhibición plaquetaria, medicación anticoagulante, déficit de vitamina K, hepatopatía, uremia, patologías sistémicas nos van a llegar a producir epistaxis también, ¿sí? Epistaxis que van a ser, pero de alguna causa por enfermedad sistémica, ¿sí? Entonces, en este caso, no es muy diferente cuando existe un tumor en la fosa nasal que yo lo tengo que retirar y ahí se acabó el problema. No, aquí necesitaríamos el tratamiento en este caso, del hematólogo, ¿no? Del oncohematólogo, dependiendo la patología. Entonces, hasta que no controlen la patología de base, ese paciente puede seguir sangrando, ¿no? Presentando epistaxis y lo único que puedo hacer es colocar un tapón anterior o posterior de acuerdo a lo que necesite. Infecciosas como tuberculosis, ¿no? Rinitis, sinusitis, leishmaniasis, que es frecuente en nuestro medio también, que pueden llegar a producir una lesión tipo granulomatosa, una alteración a nivel de la mucosa y producir como síntoma el sangrado. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a nosotros tratar al paciente. Aquí podemos ver algunas láminas donde hay un espolón del tabique que está chocando con el cornete y obviamente esa resequedad eh, de, de esta zona puede producir epistaxis. Perforaciones septales, fíjense aquí con costras de moco, cuando el paciente saca el moco, vuelve a sangrar, vuelve a producirse costra, sangra, ¿no? Aquí tumores que pueden llegar a tener el síntoma de epistaxis, ¿no? Aquí igual hay el tabique que está perforado, los niños que surgan la naricita, cuerpos extraños que estén ahí, producen inflamación localizada y sangrado, traumatismos, ¿no? Resequedad de la nariz. El manejo. Cuando un paciente viene con una epistaxis, nosotros tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿sí? ¿Desde cuándo, cómo, qué ha hecho, qué ha tomado, ¿no? Entonces, por ahí el paciente dice, sí, yo soy hipertenso y no estoy tomando mis tabletas y me ha empezado a doler la cabeza y he empezado a sangrar abundantemente, ¿no? Entonces, le tomamos la presión y la presión está en 160, 100, ¿no? Entonces, obviamente, en ese caso, lo principal que debo hacer es controlar la presión arterial, ¿no?
Entonces, de acuerdo a la sintomatología, a los antecedentes, voy a actuar. Paciente que dice, tomo anticoagulantes, tomo warfarina y ahora estoy sangrando, entonces obviamente exámenes de laboratorio, confirmo de que hay alguna alteración en la coagulación y tendré que hacer algún tratamiento que incluso puede llegar a, no sé, poner unidades de plaquetas, si es anémico a paquete globular y de acuerdo a lo que yo vaya encontrando, ¿no? Hacer la interconsulta con el hematólogo, ¿sí? Entonces es muy importante todos esa anamnesis. Es muy diferente a un paciente que viene y dice, sí, estaba resfriado, ahora estoy sangrando. Es muy distinto a un paciente que diga, sí, me he metido el dedo a la nariz y he empezado a sangrar, ¿no? Bastante. Entonces, cada cuadro es diferente. Por eso la anamnesis es la clave para poder atender a un paciente. El examen físico, la rinoscopía. Nosotros hacemos la rinoscopía. En los videos de YouTube van a poder ver cómo se hace una rinoscopía para poder ver adecuadamente las fosas nasales, el tabique, si ahí se queda, coloración de mucosa, cornetes, etc. Rinoscopía anterior o endoscopía. Incluso si no encuentro un punto sangrante anterior, voy a necesitar ver más atrás y voy a hacer una endoscopía diagnóstica, ¿sí? Y los exámenes complementarios que, como su nombre me indican, son complementarios al diagnóstico que ya tengo como presunción, ¿sí? Tratamiento local. Entonces tenemos un tratamiento local, un tratamiento regional, general y específico. Local, desde que con presión digital apriétese la naricita, agáchese hacia adelante, puedo agarrar y decir, veo un punto sangrante, hacer cauterización o decido hacer un tapón nasal anterior o uno posterior, ¿sí? Cuando ya es regional, ya epistaxis que no se pueden controlar, entonces se puede llegar hasta las ligaduras arteriales o a una radiografía intervencionista, ¿sí? ¿Cómo es la radiografía intervencionista? Donde con una guía van a entrar a las ramas y van a poner micros émbolos para ocluir las arterias específicas a la región donde está sangrando, ¿no? Entonces, bajo visión guiada, ¿no? El radiólogo intervencionista va a hacer esto. Entonces, se va a guiar y va a ver la ramita donde está sangrando y como que las va a embolizar, ¿sí? El tratamiento general ya depende, si es hipertenso, si tiene alteraciones de la coagulación, si tiene una enfermedad como leucemia, hay que hacer un control ya el equipo el equipo tiene que ser integral, ¿no? Entonces ahí está el hematólogo, ¿no? Para poder ayudarnos y controlar la patología de base, ¿no? El cardiólogo, etcétera. Y tratamientos específicos ya en enfermedades muy específicas como enfermedad de Osler-Weber-Rendu, von Willebrand, en enfermedades como granulomatosis de Wegener, ¿no? Ya sea el reumatólogo en este último caso, alguien tendrá que controlar esa enfermedad y tendrá que hacer el tratamiento específico para evitar que sangre. Nosotros solo nos vamos a quedar en tapón nasal, anterior o posterior, porque incluso cuando un paciente tiene alguna alteración en la coagulación, no se debe cauterizar, ¿no? Lo único que tenemos que hacer es taponamiento. Es importante conocer las fosas nasales. Tenemos aquí el tabique, los cornetes, y aquí fíjense, este es el seno maxilar. Fíjense cómo es, aquí está el infundíbulo, la desembocadura de los senos maxilares que van a desembocar en las fosas nasales, ¿sí? Esas es más o menos las fosas nasales. ¿Por qué es importante ver las fosas nasales? Porque así yo voy a poder ver si no existe un desvío de tabique. Este es el tabique y este es el cornete. Entonces voy a entrarme a la fosa nasal derecha y voy a ver tabique, cornete inferior, ¿no? Y atrás el cornete superior. Debajo del cornete inferior, el meato inferior. Entonces puedo ingresar y con el endoscopio podemos tener una visión, ¿no?, hasta más atrás, ¿no? Es importante revisar las fosas nasales. Y si no tengo un rinoscopio, ¿qué hago, doctora? Entonces lo que voy a hacer es, con un otoscopio puedo agarrar y visualizar. Si no respire, tratar de ver qué es lo que quiero ver,
las estructuras internas. ¿Qué tal si tenemos un paciente con un desvío bien obstructivo y está sangrando y yo sin verle agarro y meto la pinza con la gasa y como no entra hago más esfuerzo? Entonces en ese caso, ¿qué va a producir? Me va a producir desgarro de la mucosa nasal, ¿no? Entonces ahí podemos ver el tabique y nos vamos a ver piso nasal, el piso nasal y creo que en esta imagen se va hasta atrás. No, se va a ir a la otra fosa. Ahí está. Entonces aquí vemos, ¿no? Piso nasal, cornete medio y vamos hasta más atrás. Y ahí está el cabo. Entonces fíjense aquí la imagen, la región más posterior de las fosas nasales, denominada donde está la rinofaringe, el cabo. Y aquí está la cola del cornete inferior, aquí está la desembocadura de la trompa de Eustaquio, cola del cornete medio, ¿no? Y las epistaxis posteriores pueden estar localizadas a este nivel. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo y van a ver ahí la desembocadura, entramos más. Ahí está aquí está la desembocadura de la trompa de Eustaquio, fíjense, ¿no? El paciente le hemos hecho decir y el paladar eleva. Eso es. Cositas de Rosemuller, glándulas de Thorwald, pero bueno. Entonces, ¿qué materiales necesitamos? Esto que está en la bandera. Sonda Foley, sonda Nelaton, necesitamos nuestro bajalengua, jeringa, ¿no? Vamos a necesitar vaselina, bajalenguas, gasas, un par de guantes. Creo que ya me salí de aquí. Entonces, y otros materiales. No tengo entonces una sonda Foley, una Nelaton. No tengo estas tres que son para tapón posterior, hasta una gasa con hilos sedas bien anudados, que esto va a ser como tapón posterior, ¿sí? Y estas sondas son especiales para tapón anteroposterior. Entonces, existen diferentes tipos de sondas que no es a veces necesario tenerlas ni imprescindible tenerlas a mano, pero miren, aquí están, ¿no? Con el balón anterior, posterior o solo posterior, posterior y el baloncito para que se sujete en la parte anterior de la nariz, pero ese tiene ya dos, ocupa toda la fosa nasal, ¿no? Entonces, incluso con material hemostático, ¿ya? Entonces, el tratamiento esto es importante que vean cómo se coloca un tapón nasal con gasa. Si tengo aquí la epistaxis, tengo que tener estas gasas acintadas. Y estas gasas acintadas las tengo que introducir, ¿no? Hacia la fosa nasal. Entonces voy a ir introduciendo y la idea es de que vaya yendo una tras otra. Introduzco uno, pero siempre dejo un extremo aquí afuera, porque si introduzco todos puede irse hacia la cavidad faríngea o broncoaspirarse el paciente. Una sobre otra hasta que tenga yo esta imagen de tratar de rellenar toda la fosa nasal, ¿no? Ahí ya viene material de celulosa, que esto con la presencia de líquido o de la misma sangre va a aumentar de volumen y hace una compresión. Luego de poner el tapón nasal, le vamos a poner una bigotera y vamos a controlar o cuantificar cuántas gasitas está manchando, ¿sí? Entonces, aquí está el video donde podemos ver. Este era un paciente que tenía leucemia, entonces a él lo único que hacíamos es cambiarle la gasa cada cierto tiempo, ¿no? Aquí en el video vamos a ver una serie del material que ya les he visto. Estos son taponcitos posteriores que antes hacían con gasa. Entonces vamos viendo todo el material que vamos necesitando. Entonces viene el paciente de esta forma y viene sangrando, ¿no? Una vez de que lo tenemos, retiramos el tapón. A él ya les he dicho, le vamos a cambiar.
Y voy a retirar. Entonces, fíjense, ahí están todo lo que es el sangrado con coágulos. Ya, desde ahí, ¿no? ¿Cómo está? Y lo que tengo que decirle cuando tengo el paciente así, decirle, límpiese la nariz, suene la naricita. Entonces, el paciente tiene que sacar todos estos mocos, ¿sí? Tiene que sacar todos los coágulos. Entonces, le damos un papel y el paciente tiene que sonar. Pero voy a sangrar más, doctora, no importa. Si sangra... si sangra, igual yo le voy a poder ver qué fosa está sangrando. Muchas veces coágulo de un lado y está sangrando del otro. Y el paciente cree que está sangrando de ambos lados. Lo que hago ahora, lo que estoy haciendo ahora es limpiar. Entonces agarro un trozo de algodón y puedo poner o limpiar con un poco de agua, con una solución vasoconstrictora. En este caso estoy limpiando con un poquito de agua oxigenada, ¿no? Puedo hacer dígito a presión y vamos viendo. Estos pacientes cuando tienen coagulopatía van sangrando y sangrando, no hay cuándo paren. Entonces, por eso el tratamiento es tapón hasta que mejoren sus valores en la coagulación. ¿Y quién tiene que hacer eso? El hematólogo, ¿no? Entonces, una vez de que hago eso, en este caso hemos utilizado como ejemplo al paciente para cauterizar, ¿no? Entonces, pero van a ver que cuando nuestros pacientes se cauterizan no se puede quemar. Igual el nitrato se va disolviendo, no se puede quemar. Entonces, por eso en ellos lo único que se hace es solamente tapón, ¿ya? Vamos. Entonces estoy preparando el nitrato. Ahora ya vienen las barritas ya preparadas o si no tenemos podemos prepararlo con un poquito de fuego y con esto cauterizar. Sí, ahí está la perlita del nitrato. Antes de eso hemos puesto anestesia tópica. Después de la anestesia tópica vamos a poner el nitrato y poner encima de su solución fisiológica y ya. Les voy a dejar el video un ratito que vayan viendo. Se muestra la manchita blanca. Ahí está. Entonces así se ve como una manchita y ahí encima de eso se pone un algodón con solución fisiológica o agüita. Ahora van a ver cómo se pone el tapón anterior, lo que les he explicado hace rato. Este lado ya no ha sangrado mucho con el tapón, pero el otro he visto el coágulo tan grande que agáchese, póngase durito, no se vaya a acercar. Otro lado más le voy a poner ya. Mañana le voy a retirar, le voy a controlar. Anterior. Epistaxis en general. Pero el tapón. Ya. Las gotitas que estoy poniendo. Sí, estoy anoche. ¿Cómo es? Esta mañana ya había estado. Eso. Entonces lo que estamos viendo es, ya han visto cómo se pone el tapón anterior, ¿sí? Y lo que estoy haciendo es hacerle enjuagar la garganta, ¿sí?
Porque después de haber puesto un tapón anterior, si está bien puesto, nosotros vamos a ver en la orofaringe que ya no haya sangrado por atrás. Entonces, si no hay sangrado, estamos tranquilos. Pero si después de haber puesto un tapón anterior como el que han visto, sigue sangrando, entonces ahí sí tengo que poner un tapón posterior. Miren cómo este paciente, que es paciente de hematología con su coagulopatía, sigue sangrando y sangrando. Entonces en él lo único que hacemos es cuantificar la gasa e ir cambiando, porque el tapón se le va a dejar por lo menos unos 3 días. Se le tienen que cubrir con antibióticos porque si no va a hacer una pansinusitis, ¿no? Entonces, eso es en cuanto es tapón anterior, y cuando es un taponamiento posterior ya es diferente. En este caso, si suponemos que seguía sangrando por atrás, lo que me queda es ya poner un tapón posterior. ¿Cómo hago? Uno, con la sonda Nelaton, paso la sonda Nelaton por la fosa nasal, tracciono por la boca y en el extremo de la boca voy a anudar, ¿no? Voy a anudar la gasita, esa gasa que les he dicho, y una vez de que anude, voy a agarrar y voy a jalar. Entonces voy a poner con mi mano, la voy a enclavar en el cabo. Y este hilo, este extremo, va a estar traccionándose yo o mi ayudante, porque después de eso tengo que poner tapón anterior, ¿no? Esta es la forma correcta y pongo tapón anterior. Este hilo anudo con otra gasita para que no se caiga, por si lo suelto, se cae y esto está en la faringe y no cumple su función. El hilito lo puedo sacar por la boca, y yo a veces lo corto un poco largo porque tengo que visualizarlo para luego sacar, ¿no? El tapón. Con sonda Foley es mucho más fácil. Introduzco la sonda Foley, insuflo el baloncito voy a traccionarlo. Aquí puedo poner otro material hemostático o una de esos ganchitos que marca. Ahí está, ¿no? Entonces ese es el tapón posterior con esas sondas especiales, pero esa es la idea. Este video lo tienen en el YouTube, entonces lo pueden ver con calma. Ahí vemos desde cómo limpiese la nariz, le revisamos. Voy a probar la sonda Foley. Antes de eso pruebo el globito, si está bien. Voy a poner un poquito de vaselina. Para introducir, pongo un poco de anestesia en la garganta y voy a introducir la sonda. Una vez de que voy a introducir la sonda, cuando veo que está atrás la sonda, ahí tengo que jalar. Tracciono y después de traccionar, lo que teníamos que hacer, ¿no? Voy a jalar y voy a poner. Y encima de eso son las gasas vaselinadas. Y voy a fijarlo en la parte, ¿no? Detrás de la orejita. Fijo la sonda y voy a poner una bigoterita a ese nivel, ¿no? Entonces, ese es un tapón antero-posterior, lo pueden ver en el video en el YouTube, que está cargado y enjuago la boquita, veo si no hay sangrado detrás. Entonces, el taponamiento posterior, el paciente debe estar internado con las indicaciones respectivas, vamos a usar un antibiótico, si es por una coagulopatía o interconsulta con el hematólogo, si no, vamos a pedir laboratorios de control, ¿sí? La valoración es de un equipo médico en caso necesario, ¿no? Y valorar si necesita conducta quirúrgica, si es una de las ramitas más posteriores donde no podemos controlar, ¿sí? En caso de no controlar una epistaxis, el paciente debe ser derivado a la especialidad de otorrinolaringología. Si es una epistaxis posterior, también tengo que internarlo y derivarlo al otorrino para controlar, ¿sí? Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Hola. No, doctora. Ya.
Entonces, como no hay preguntas, lo pueden ver el video en el YouTube, el último, y eso es todo. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Tengan buena semana. Gracias, doctora. Hasta Gracias. luego. A ustedes, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego.